Bueno, buenas tardes. Sí, esta dupla en particular tiene que ser para un tema bien particular y que quizá cuando en la preparación hablábamos con Georgette amerita un seminario entero, quizá. Y el desafío de nosotros dos, como dijo Fabio en la previa, que nos cuesta quizá ser concretos y hablar poco en un tema tan amplio y tan diverso y poder justamente plasmarles o dejarles algunos puntos de vista al respecto y sobre todo invitar a la reflexión. Así que es un poco lo que vamos a estar viendo hoy. Va a ser en primera instancia la comercialización formal desde la perspectiva del productor y muy brevemente empezar a tratar esto de una óptica que quizá lo hacemos a diario pero que no lo analizamos como tal, pensar en las debilidades de la cadena, pensar en cuestiones quizá un poquito más filosóficas que también tienen que estar en lo previo de cuando terminamos hablando de normativa, de reglamento, de opciones, que tiene que ver entre lo ético y lo legal, la importancia de este tema. Luego hablar un poco de qué se hace en el mundo y qué comparaciones podemos encontrar al respecto. Y por último, en qué circunstancias estamos hoy para terminar con algunas conclusiones. No sé si te tocaba decir algo un poco antes o no. Estamos tratando de ser concretos. Pero acá hay una cuestión muy importante que nosotros cuando trabajamos a nivel institucional de cómo promover la comercialización formal, cómo promover el acceso a los pequeños productores que llegan a fin de año con algunos corderos, sobre todo los que están aumentando en esta zona sur del país, empezamos a pensar en una variable muy amplia de opciones, de ventajas y demás, pero en definitiva hay un par de barreras que deberían ser analizados desde el punto de vista sociológico antes que desde el punto de vista de la normativa, desde el punto de vista de los puntos de vista de la logística quizá. Y en primero es la voluntad o el interés que tenga el productor en pequeña escala de realizar una comercialización formal de sus ovinos, o en este caso puede ser de sus corderos. Y ahí hay un sinfín de factores que están actuando, pero en definitiva quizá el más fuerte de todos es el ingreso final. Obviamente estamos hablando de la problemática que tenga que ver con el precio, el hecho muchas veces de estar pagando impuestos o no estar pagando impuestos a la hora de comercializar, las pérdidas por destare, los distintos costos que puede haber asociado a esa comercialización, pero por sobre todas las cosas hay también otra perspectiva que todavía no se ha analizado con la profundidad que se debería, y es la discusión que sigue permanente en nuestra sociedad de por qué no puedo hacer esto, por qué si yo quiero cargar el cordero que faené en mi casa, en mi campo, y llevarlo a mi casa y lo demás, si me frena la policía, ¿qué pasa? Todo ese tipo de cuestiones que con otro tipo de productos, otro tipo de producciones, otro tipo de mercancías, en la sociedad ni siquiera nos damos el debate. Y aquí ese debate está y debe ser de los primeros puntos a enfocar luego para pasar a los demás temas que tienen que ver con que el productor que quiere comercializar su producción a pequeña escala de manera formal y que tiene un sinfín de limitantes luego para que sea negocio, para que sea conveniente, para que sea viable. Y allí simplemente tenemos algunos de los ejemplos que existen y vamos a entrar un poquito más en qué pasa cuando entramos en esa segunda lógica. Y lo primero que queremos destacar como las debilidades para la comercialización formal que tiene lógicamente la producción es el tema de la escala. Y eso es lo primero y lo destacamos como un punto aparte. El resto de los puntos que están aquí presentados los extraemos básicamente de una consultoría que realizamos en el marco del Sistema Nacional de Innovación y Desarrollo Rural para que alguien nos pueda escribir lo que más o menos todos ya sabíamos. Y eso quizá algunos piensen es en vano, pero metodológicamente es muy importante para poder tener referencia a decir esto que ya conocemos los 19 departamentos del país y las 19 distintas, o las más distintas realidades que tenemos para cada escala, para cada sistema productivo, cómo lo empezamos a contabilizar y allí empezar a través de esta metodología, de esta consultoría, poder ver puntos tan importantes como lo que tiene que ver con la heterogeneidad que tienen los productores y el desafío que eso genera a partir de las expectativas de los frigoríficos o de la demanda, la estacionalidad de la oferta y cómo eso afecta lógicamente en los precios,
lo que es la competencia entre el precio de la carne ovina en canales informales o formales, y justamente esa discusión que venía previamente. Yo ni me propongo vender algunos tipos de bienes y servicios de manera informal, o por no decirle ilegal. Hay otros que tenemos normalizado en nuestra sociedad que sí. Y si primero no encaramos desde esa perspectiva la problemática, esta realidad va a estar y justamente tendiendo a lo otro. Hablamos del arraigo de las pautas culturales, de la tradición, de la perspectiva que tiene la comercialización formal o informal, y también ha estado presente en estos últimos tiempos cuestiones como las experiencias de comercialización formal, cuando el mismo productor tiene ganado vacuno y cómo le va y cómo la pasa, y cuando tiene ganado ovino, la misma circunstancia. Otra debilidad importante, la generación de mercados grises. Este pequeño productor puede vender a la feria, tiene ciertas pérdidas con precio, también tiene otras ventajas, pero muchas veces esa venta en la feria termina justamente también en una faena clandestina para la comercialización. Y esto nos pasa en todos lados. Por último, otra debilidad de la cadena es un claro desfasaje desde el punto de vista de la infraestructura en dónde está la oferta y dónde está la demanda. Y si bien la ovinocultura está creciendo en el sur del país, en estos mapas se ve claramente muchas veces las incapacidades que tenemos o las dificultades que nos ha traído el propio mercado en su evolución de poder ser conveniente en cuestiones de flete, en cuestiones de logística para la producción ovina. Pero pasando brevemente por esta introducción, es que vamos a este tipo de pregunta. Porque particularmente, y por eso quizás esta dupla que está acá presente, ¿de dónde venimos? Georgette de la investigación y yo desde la administración actual, para plantearnos cómo se encaran estos desafíos. Y en la actual administración, cuando se comenzó, el nuevo jefe de policía de Canelones dijo, la ley hay que cumplirla y vamos a salir a buscar dónde están las irregularidades, y enseguida causó una revolución en todo lo que es la población o la sociedad rural del departamento de Canelones, en cómo que nos van a empezar a meter presos por hacer lo que siempre venimos haciendo. ¿Cómo es que esto, que somos trabajadores honestos y queremos vender nuestra comercialización, de nuestra producción, que de otra manera no podemos, va a ser punible? Y enseguida los poderes políticos, claramente, tomando sensibilidad, dicen, bueno, estas leyes por este momento las vamos a ignorar y vamos a hacer las cosas como siempre las venimos haciendo, porque en definitiva no podemos castigar a esta gente. Y seguimos caminando, en cierta forma, mirando para el costado a una realidad, sin derogar leyes, pero tampoco sin cumplirlas. Y por lo tanto, la cuestión entre lo ético y lo legal es esta realidad que está expresado en esta diapositiva, y acá yo me tocaba dejarte a ti, Georgette. Sí, bueno, dale. Menos mal que me dejó porque... Bueno, muchas gracias. No, y acá lo que muestra justamente que de alguna manera nosotros como institución de investigación hemos promovido lo que es, todas las instituciones, ¿verdad?, promovido y hemos buscado alternativas para los productores, vamos a decir, de menor escala, ¿tá?, con un rol social bien importante. Y ahí en esa diapositiva, es un trabajo de Andrés Ganzábal, muestra el incremento que ha habido en este tipo de sistema, ¿no?, cómo han crecido no solo los productores, sino, bueno, primero los establecimientos y los productores. O sea que eso, de alguna manera, tenemos esto pertenece, si no me equivoco, a Canelones, pero evidentemente el crecimiento de pequeños productores ha sido a nivel nacional, ¿tá? Entonces, esa es la primera cuestión que nos preguntamos, bueno, o que hicimos de alguna manera, no empaquetamos todo, ¿no? Promovimos lo que fue el crecimiento de los productores y no fuimos o sí fuimos, pero todavía no hemos logrado lo que es la comercialización formal, ¿ah? Es un rubro rentable, resiliente, de fácil adopción. Hemos estudiado mucho en lo que son los animales, justamente, los animales prolíficos. Ustedes saben que con poquitos animales se produce bien. Generalmente muchos productores que vienen del área lechera, que han tenido problemas, saben hacer pasto, entonces les va bárbaro, ¿ah? Y les va bárbaro que son los productores que te llaman por todo, ¿no? Son gente que está atenta, no permiten que se les muera un solo animal, duermen con los animales
Y entonces para nosotros como investigadores es la felicidad más grande porque adoptan todo, ¿ah? Pero después les pasa esto que queremos plantear hoy. ¿Cuál es para acá? Acá está alguno de los ejemplos de la investigación que ya están publicados, que justamente lo que es la producción de corderos al pie de la madre, los módulos intensivos de producción. Bueno, hay infinitas publicaciones donde ustedes pueden llegar y producir en pequeña escala de forma muy, muy intensiva. Y bueno, pero es verdad que son productores que, ahí ustedes ven este trabajo, donde muestra la escala que llegan a tener. ¿Ah? Son productores chicos, son productores, en este informe justamente muestran la cantidad que hacen un resumen y muestran la cantidad de animales que puedan llegar a tener por productor. Y bueno, y acá este mismo informe muestra, va a nivel de lo que es frigorífico y pregunta, hace una encuesta de cuántos animales estarían disponibles a levantar. Y bueno, en la mayoría de los casos, por más buena voluntad que tienen, muchas veces el camión no entra o no considera ir por la cantidad que tiene. Además de lo que decía Carlos, que no siempre están prontos al mismo tiempo, y entonces ahí está la limitante. ¿Da? Son 3 ejemplos de 3 zonas del país, pero bueno, ahí ustedes lo que muestran es la cantidad de cordero y cuándo lo están produciendo. Entre septiembre y diciembre, cordero generalmente es producido al pie de la madre. ¿Está? No sé si se va. Bueno, ¿qué hacen en el mundo? Esto me agarró un poco por sorpresa porque me fue bien difícil encontrar qué hacen. Incluso voy a estar en riesgo porque ahora después va a estar hablando el doctor Hawkins y consulté a los australianos para ver qué hacían, sobre todo a nivel de Western Australia. Pero lo primero que revisamos fue el tema de los mataderos móviles, buscamos hasta dónde habían llegado. Bueno, hay muchos intentos a nivel internacional, pero generalmente tienen el impulso, matan algo y después decaen. ¿tá? Tienen unos costos operativos muy importantes. Generalmente si no lo subsidia de alguna manera el gobierno o no, y bueno, la cantidad de animales que pueden matar realmente no es adecuada. Entonces hay intentos, hay algunos funcionando, pero no es la mejor de las herramientas. ¿tá? Ahí se la. Bueno, muchas gracias, Carlos, por la. Vuelve si que se hizo tan amable. Sí. Después estaría lo que es la faena en mataderos habilitados y comercialización propia. Eso es lo que ahora les voy a mostrar, lo que hace sobre todo en algunas regiones de Western Australia. ¿Ah? Después sería lo que es la faena predial, que es lo que nosotros de alguna manera estamos, no sé, intentando o viendo de que se pueda en algún momento legalizar. Y bueno, y el fortalecimiento de la cadena formal. Bueno, en cuanto a lo que les decía recién, en cuanto a la experiencia internacional de faena en menor escala y los mataderos móviles, ya les digo, han habido muchos intentos a nivel de todos los países. En el 2015 yo gané una beca y fui a ver, estaban funcionando en Estados Unidos, ahora en la parte que había ido ya no están funcionando, así que es como que es algo que es realmente, yo tenía muchas esperanzas por el tema de justamente de lo fácil que parecía, pero el tema de muchas veces el tema de residuos y el tema de quién paga ese camionero y la persona que faena lo hace casi inviable. ¿Ah? Y bueno, y esta es lo que les contaba de la faena a nivel predial, que generalmente son productores chicos también, en el eje de faena en el eje de 50 corderos, y llevan los animales a faenar en el matadero local. Y bueno, lo que sí hacen es hacen los cortes necesarios que sean y se los devuelven generalmente cortados y empacados para que sí los productores los puedan vender. ¿tá? O sea que lo que están haciendo ahí es hacer ellos de alguna manera, los productores más pequeños o más familiares, hacer ellos de su propia carnicería, vamos a decir. ¿ah? Se pueden llevar fresco también, pero generalmente como la demanda no coincide con la oferta, entonces se congela mucho y se vende posteriormente. ¿ah?
Y bueno, y tuve la suerte la semana pasada creo que está Jorge Bonino acá también y con Gabriel García Pinto de estar en Argentina, en un congreso que también tienen estos mismos problemas. Y bueno, y allí estuvimos en un seminario de producción ovina y donde Roberto Boffi mostraba problemas similares a los que tenemos nosotros, ¿no? Pero sobre todo con una pequeña crítica o, vamos a decir, área de mejora en cuanto a lo que es el cariño que le dan muchas veces a lo que es el ovino, ¿no? Esto es un ejemplo de lo que es muchas veces cómo se presenta la carne ovina en las condiciones de un supermercado, ¿no? Cuando las otras carnes están presentadas de forma muy bonita, empaquetadas, cortadas, brillantes, con luz. Acá están los cortes de una cuarta, una media res de ovino, de cordero, en la zona de congelados de pescado. ¿Ah? Entonces, con ese sentimiento de que de alguna manera lo venimos notando, que nosotros no vemos a nivel de carnicería o incluso a nivel de una buena presentación como tienen los distintos cortes que hoy, de las distintas especies que estamos consumiendo. ¿Ah? Y bueno, y el clásico animal de bastante tamaño que muchas veces le es bien difícil a la gente, vamos a decir, cocinar. ¿Ah? Y bueno, y entonces esto es un poco lo que Boffi decía, y capaz que es un poco lo que coincide con lo que estaba hablando Rafael, el señor carnicero, donde ellos hacían un cálculo nomás de lo que sería vender o presentar una caja de un corte, de cortes bien, dejar semanalmente una caja, vamos a decir, de 10 kilos de carne. Ellos tienen 30.000 carnicerías en la capital federal, y bueno, lo que sería el impacto, ¿tá? Él cree que si no se prueba, no se logra, ¿tá? O sea que el consumo podría apuntar a ser mucho mayor, ¿tá? O sea que la presentación, están buscando trabajar mucho en lo que es la presentación del corte ovino a nivel de carnicería para promover el consumo local, ¿tá? Y otra cosa que también, aunque recién lo hablaron de parte de INAC, sentimos que de alguna manera la promoción tampoco ha sido capaz muy fuerte, ¿no? Si después lo pueden buscar en la web, es una forma de promoción de la carne que tuvo Australia, está brillante, está bien buena, bien contagiosa. No sé si vieron la que hizo, ¿cómo se llama? Paso de los Toros con Forlán y con Suárez. Bueno, yo creo que tenemos que ir por algo así bien. Y bueno, y acá lo que ellos promueven, que nosotros tuvimos campañas de consumo ovino, de carne ovina, pero yo creo que de alguna manera, que hace mucho tiempo, están los medios de comunicación, se quedaron, vamos a decir, avanzaron muchísimo, y hoy tenemos los influencers. Ellos hablaban de los influencers, hablaban de los medios que hoy tenemos. Entonces yo creo que es una muy buena oportunidad para gente inteligente, porque yo no sé usar nada de eso, de promocionar justamente la carne ovina y sobre todo de promocionarla haciendo de un producto bien bueno, bien elegante, vamos a decir, que sea tan bueno como es los otros cortes, que sea fácil de procesar. Y bueno, y les invito a que después, si quieren, vean esa propaganda. Pero creemos que pasa por ahí, de alguna manera, el aumentar el consumo. Después tenemos que buscar el nexo entre esos productores y la comercialización. Y para eso le voy a dar la palabra a Carlos. Bien. Volvemos a Uruguay. Estas son las cosas que, mirando al mundo, estaría bueno jugar al fútbol como la selección argentina y funcionar como el Estado australiano. Bien. Pero a veces estamos al revés en ese sentido y son los buenos ejemplos para comparar. Entonces, en esta parte de acá, brevemente, vamos a ver un poquito, muy brevemente, un tema que sí da mucho más para profundizar en lo que es legislación y alternativas al respecto. Y quiero adelantar desde ya que la diapositiva la hizo Georgette.
para cubrirme. Pero sobre todo cuestiones con lo que tiene que ver con la situación de la cadena en el consumo, con lo que tiene que ver con la situación de la cadena en la promoción, pensando en las últimas diapositivas que presentó Georgette, y en qué casos tenemos para replicar, para escalar, y qué ejemplos podríamos utilizar en ese sentido como para dejarles la pelota picando. Y esto es lo que yo decía en estos recortes que están acá, que si algún jerarca después me ve me podría reclamar, pero la realidad de que se viene hablando y de hace muy buen tiempo en distintas alternativas, pero el estado de situación, en definitiva, es el mismo. Y eso no es por inoperancia, eso tiene justamente que ver con los tire y empuje que hay entre las distintas responsabilidades que hay en este mundo, pero que sin lugar a dudas nos tienen en un lugar complejo y con dificultades de avanzar. No por falta de voluntad, no por falta de trabajo, por sobre todas las cosas, porque no es un tema sencillo de encarar por las cuestiones que mencionábamos en la primera parte. Pero luego, la situación de la cadena en el consumo, y estos datos de INAC son muy interesantes cuando comparamos, por ejemplo, lo que son la cadena ovina con lo que tiene que ver con la carne porcina y la carne aviar en nuestro país. Y estos números que sin lugar a dudas nos deberían romper los ojos a quienes sentimos a la ruralidad más tradicional de nuestro país, sin faltarle al respeto para nada a las más intensivas, a la producción de proteína intensiva o de la granja, lo que tiene que ver con lo que uno piensa de lo que es el campo uruguayo y piensa en la vaca con la oveja. Y sin embargo, cuando vamos a nuestro consumo, claramente tenemos unas limitantes gigantescas en ese sentido, lo mismo que les pasa a los argentinos. Cuando vamos a las situaciones de promoción, allí es donde también vemos las mismas dificultades y lamentablemente me perdí la parte anterior, pero seguramente hayan hablado de lo que tiene que ver con la dificultad de conseguir cortes en particular, la dificultad muchas veces que existe en poder sensibilizar o intentar motivar al consumidor a optar por los cortes ovinos por sobre los cortes bovinos o aviares, y lo que tiene que ver con la promoción de nuevos públicos, con la posibilidad de salir un poco, de pensar por fuera de la caja de a quién le tenemos que vender nuestra carne ovina y no necesariamente comer ovejas, comer un cordero a fin de año, comer un cordero en un festejo, en una celebración y esas posibilidades que se puedan generar. Y por otro lado, una limitante muy grande también en lo que es conocer nada menos que estos cortes, que cuando uno se adentra en las zonas urbanas, en las ciudades, también es increíble a veces la cantidad de gente que se crió comiendo pollo y que no conoce la milanesa de oveja, por ejemplo. Y en eso también entendemos que puede tener un rol lo que son el concepto de las compras públicas, por ejemplo, en la educación pública, por ejemplo, en lo que es conocer esta proteína en todas sus bondades, particularmente en la organoléptica, como para después generar esa costumbre. En casos a replicar o escalar en lo que tiene que ver justamente con nuestro tema central, la comercialización formal, y acá trajimos brevemente dos, un poco en el apuro de los tiempos de la presentación, pero porque tienen bastante incidencia del sector público, era lo que nos animábamos a hablar, y sé que se habló anteriormente del cordero esteño como un ejemplo, con todo el camino que queda por recorrer allí para los productores, y con otros ejemplos que también tienen un largo camino recorrido y por recorrer, como las distintas concentraciones que por momentos se han pretendido que sean en modalidad de compartimientos, pero que en definitiva hoy, como es el caso del campo en San Gabriel, del Instituto de Colonización, que funciona como una concentración, que funciona por un lado en el fomento del rubro como un fondo, un banco ovino, pero por otro lado tiene también la impronta de una concentración para permitir esa comercialización formal con ventajas para los productores. Y la pregunta ahí es, ¿serán este tipo de ejemplos suficientes? Si en definitiva cuando volvemos a la lógica principal y tenemos productores bien cerquita acá de Montevideo que logran precios extraordinarios comparado con lo que puede ser lo que se publica semanalmente por la Asociación de Consignatarios, porque al montevideano le queda bastante cerquita arrimarse a Los Cerrillos,
a Sauce, a donde sea, a comprar de manera informal, y esa producción, que es la que está creciendo, es poco razonable que se quiera adentrar a este tipo de comercialización. Y por último, como reflexión, lo que nosotros le queremos plantear en este ámbito y sobre todo para la mesa posterior es por qué no pensar en replicar, en estudiar otro tipo de modelos, como el que es el modelo del acuerdo de la quesería artesanal, que lleva en el suroeste del país más de 10 años de trabajo interinstitucional, trascendiendo administraciones y con un montón de perspectivas, pero que está claro que tampoco ha resuelto del todo las cuestiones de la inocuidad o las cuestiones de la comercialización. Pero si hoy es bien clara la voluntad y la potestad de quienes toman las decisiones y del sector en líneas generales y también de la academia, de promover la ovinocultura, de que para aquellos productores que históricamente se dedicaban a la fruticultura, a la horticultura, es el ovino, como decíamos anteriormente, una salida para seguir siendo rentable, para poder seguir viviendo del campo y para producir, ¿por qué no pensar justamente en amalgamar estas políticas en una lógica que cada vez más tienda a pensar en cómo vamos logrando caminos de formalización y caminos de garantías en cuanto, en este caso, a lo que tiene que ver con la inocuidad también? Así que sin más, queríamos aprovechar esta instancia y lo dejamos por ahí. Esperemos haber estado bien en el tiempo. Muchas gracias.